Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, una vez más, pues para compartir unos minutos bien agradables. Esperamos que ustedes hoy estén disfrutando al máximo con sus familias, sus seres queridos y de esta oportunidad de vida que Dios nos concede. De nuevo compartiendo con Oscar Gaviria. Dios le pague, Oscar, por estar con nosotros. Amén, Hugo. Dios le pague a usted por invitarme y por permitirnos participar con estas cosas tan bonitas, hombre. No, ni más faltaba. Sí. Dios le pague a usted, Oscar. Hoy que queremos hablar de algo tan especial como es la oración. La oración. A ustedes, amables Sí. oyentes, esperamos que lo disfruten Claro que sí. como lo disfrutamos nosotros. Claro, nosotros hacemos estos programas con mucho cariño y el deseo es ese, que a ustedes les guste también, y los invitamos que se sigan suscribiendo al canal, que nos vean también en Facebook, ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar con el tema, la oración. Es muy importante, Oscar, La oración no, es que supremamente importante. debería de ser parte de la cotidianidad humana. ¿Cómo no? Todo ser humano debería tener la oración como parte de las actividades de cada día. Claro. Así como desayunamos, Exacto. almorzamos. Así como participamos de todo, así como el Sí. trabajo, como el sueño, como la alimentación, como el vestuario, como el aseo, es tan importante la oración. Es que es una necesidad del espíritu, Es necesidad del alma. del alma. Y- Porque, aclarando para la audiencia, no es necesidad de la carne, No, es del alma. del espíritu. De hecho, la carne se opone Ok. y la carne toma sus decisiones normalmente ganándole al espíritu. ¿Cómo? Y por eso prescinde el ser humano de la oración. Porque el espíritu, como decía David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, Claro. del Dios vivo. El Del concepto Dios en toda la historia de todo pueblo, a través de toda la historia, y valga la redundancia, Sí. de la humanidad, está presente. Porque el hombre necesita a Dios, porque el ser humano necesita a Dios, porque el ser humano es parte de Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Es que sin Dios somos nada. Sí, la vida sin Dios no tiene sentido. No tiene sentido. La verdad es esa. No tiene sentido. Y el apóstol Pablo lo escribía en Hechos 17, decía, porque ciertamente no está lejos de nosotros. No está. No, En Él vivimos. En Él vivimos, y y en Él estamos. estamos. Y lo vemos cuando miramos una montaña, cuando miramos un río, el mar, cuando vamos a la playa, esas cosas tan maravillosas, y nos miramos nosotros mismos, pues estamos viendo la manifestación Toda la de Dios. creación, recuerden lo que decía David, Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios claro. y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que decía Pablo también tiene que ver con eso a los romanos, las cosas invisibles de Dios, Total. su eterno poder, su divinidad, se hace manifiesto por medio de las cosas que se ven. De manera que el ser humano no tiene excusa, sino que debe de acercarse a ese creador, al autor de todas las cosas. Y una manera eficaz de acercarnos a Dios es la oración. Es la oración. Oración. Oscar. Terminámosla. Oscar, un paréntesis ahí que quiero hacer, y es que el ser humano, por esa naturaleza espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros, él siempre de una o de otra manera él se inclina, o sea erradamente o como sea, pero él busca esa forma de expresar el sentimiento del alma, Sí, de orarle a algo o a alguien que... Es que ahí está la religión natural. La religión, lo decíamos en alguna ocasión, es conjunto de prácticas o de creencias mediante las cuales el hombre procura establecer su relación con Dios. ¿Cómo no? Algunas creencias son muy tradicionales, otras creencias muy personales, y hay unas creencias o unas enseñanzas que ya vienen dadas por Cristo Jesús directamente para que así, de una manera eficaz, podamos acercarnos a Dios. Que ya esa sería la norma establecida por Sí, Dios ya a es- través de Jesucristo. Ya es la religión ordenada por Cristo, Ok, que es ¿cómo para no? salvación del alma. Muy bien. Bueno, empecemos a definir la palabra oración. Sí, Orar. ¿Qué es orar? Orar es elevar el alma a Dios, porque la oración no es una acción del cuerpo. Oración es una acción del alma. del Espíritu. Sí. Es el alma la que ora.
Entonces es elevar el alma a Dios con algunos propósitos. ¿Como cuáles? Como darle gracias. Ok. Y preguntémonos si hay razones para estar agradecidos con Dios. Todas. Recordemos a David. Todas. Decía, bendice alma mía Jehová Sí. y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que si nos pusiéramos a enumerarlos, él hace mención de unos 5 beneficios, ahí directamente estamos hablando del Salmo 103, Sí. pero hay muchísimos más beneficios que hemos recibido de Dios, empezando por la vida. Total. La vida viene de Dios, Claro. el aire para sostener la vida viene de Dios, la salud que tenemos viene de Dios, la capacidad para trabajar y producir viene de Dios, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, orar es elevar el alma a Dios para darle gracias. Esto lo hace, por supuesto, el alma agradecida, El alma agradecida. la que reconoce el beneficio recibido. Segundo, Perdón, Oscar, es que yo en ese tema de la oración alcanzo a percibir, a darme cuenta que el hombre, en su naturaleza, el hombre es desagradecido. ¿Por qué? Porque mientras que el hombre tiene salud, ¿sí? Mientras que en su casa tiene alimento, tiene vestido, que todo va bien con su familia, su trabajo, etcétera, el hombre, eso pasa a un segundo plano, digamos el tema de la oración y el tema de Dios. Pero vamos que el hombre cuando ya entra, por ejemplo, en una aflicción, un accidente, una enfermedad, un ser querido está para morírsele, ahí sí. si un conflicto de cualquier Ahí naturaleza, sí, de alguna manera, ya como- dice, ay Dios mío, y empieza a acudir a ese tipo de cosas que a él le hacen pensar, de alguna manera, que lo van a dirigir a Dios. Y ahí es donde está el asunto. sí, como que despierta esa naturaleza del espíritu Claro. a reclamar o a pedir o a suplicar o a pedir auxilio, porque es otra de las razones de la oración. Es correcto. ¿Para qué oramos? Para darle gracias a Dios, para pedirle auxilio, porque nosotros reconocemos la debilidad del ser humano, la Sí. fragilidad del ser humano. Nosotros somos muy frágiles los humanos. Total. Por fuerte que sea el hombre o la mujer, No, total. es frágil frente a situaciones que se salen de las manos. Hablemos de una catástrofe natural. ¿Qué puede hacer el ser humano frente a un terremoto? No. No puede sino correr. En ese caso, muchos que aún siendo ateos se arrodillan y le piden a Dios, Ahí sí. porque ahí despierta esa sensibilidad La necesidad del espiritual que espíritu. hay en el espíritu, ¿sí? Entonces, se ora a Dios, ¿para qué? Para darle gracias, para pedirle auxilio, para adorarle, porque adorar a Dios es una necesidad del alma, y al alma le gusta. Y es una experiencia maravillosa. Sí, hombre, Nosotros que la disfrutamos en la iglesia del Señor, en la iglesia de la luz del mundo, es lo más hermoso que es una vivencia maravillosa, porque yo la identifico o la comparo con una herramienta que es la más valiosa que nos ha dejado el Señor Jesucristo a nosotros, la oración, para La comunicarnos oración con Dios. es un instrumento. Es un sí, instrumento. para comunicarnos con Dios. Sí. Por la oración nos comunicamos con Dios, le hablamos, le expresamos, le decimos lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. Lo Le damos adoramos. gracias por lo que de Él hemos recibido. Esa es la oración en cuanto a su definición. Claro. Ahora, ¿cuándo se debe de orar? Ok. Decíamos al empezar el programa, en todo tiempo. En todo tiempo. Jesús, dice la Escritura, que Jesús, cuando hablamos de Él, tenemos que hablar de la persona más limpia que ha existido en todo el planeta Tierra durante toda la historia Sí, de claro. la humanidad. Total. Recordemos como lo decía el apóstol escribiéndole a los hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, Sí. inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores El Hijo y de hecho más sublime que los cielos. Sin embargo, con esa limpieza, esa santidad, esa integridad perfecta que había en Jesús, Jesús oraba constantemente. Dice la Escritura que todos los días antes de que el sol saliera, él estaba ya orando. Y a veces pasaba toda la noche orando, en comunión, en conversación con su Padre, con su Dios. Entonces se debe de orar en todo tiempo. En todo tiempo, sí. Y quisiera aquí leer una partecita muy interesante que está en Filipenses capítulo 2, verso, porque estamos hablando de Cristo, ¿no? Y lo voy a leer desde el 6. Sí. Dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando el apóstol Pablo de Jesucristo, que usted lo acaba de decir, que era un hombre de oración continua. Dice, el cual siendo en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto de la oración que hacía Cristo, dice que Cristo se humilló delante de su Padre. Hasta lo sumo. Hasta lo sumo. A tal grado que él, enfrentando la muerte, sentía el temor propio de cada ser humano frente a la muerte, a más de una muerte ignominiosa, Claro. que él sabía tendría que enfrentar, y dolorosa, a más no poder. Terrible. Y le dice a su padre, Padre, en oración lo hace, y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en oración entregándole a su Padre su propia voluntad, para que no fuera hecho lo que él quería, sino lo que el Padre quería que se hiciera. Fíjense, en este caso de Cristo, la oración llega a tener tal connotación en la vida humana, en el ser humano, y llega a ser tan importante que quiero señalar que hay un grado importante de dificultad en el orar. Sí. Orar no es fácil. Correcto. Y quiero decir esto, ¿por qué? Porque quiero separar lo que quiere decir orar y lo que quiere decir rezar. Sí. ¿Qué es rezar? Rezar es repetir palabras, frases, conceptos, sin empeñar, sin involucrar el razonamiento ni el pensamiento. Correcto. Porque son palabras que se dicen de memoria, de las cuales Jesús dijo en una ocasión, orando, dice, cuando oren no uséis vanas repeticiones como los gentiles, Mateo que 6:5. piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? Sí. Mas tú, a ver, leo el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, lo que menciona usted, Oscar, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué cosa tan importante ahí. No usar vanas repeticiones. ¿Qué es una repetición vana? Es algo que se dice sin comprensión y sin sentido. Es lo que conocemos como rezo. Es algo que se repite y se repite y se repite, pero que a la postre no se sabe lo que se está diciendo. No tiene y sentido. no se involucran ni los sentimientos, ni la razón, ni la conciencia. No, porque sino fue una que cosa, simplemente Oscar. se está... Además, los rezos
que acostumbra la mayoría de las personas son cosas que una persona hace muchos años o quizás siglos y que esa persona ya murió, lo escribió y ahí están repitiendo y repitiendo. No, pero analicemos esto y preguntemos a la audiencia Sí. si quien lo dice lo está razonando. Santa María, Madre de Dios. A ver, ¿se está haciendo uso de la razón para expresar esas palabras? En ningún momento. En ningún momento, porque si se usa la razón, se tiene que decir que Dios es desde antes de qué, de todas las Es cosas. el mismo ayer. hoy. Antes de Dios no ha existido nadie. Sí. Dios es el primero y el único. Así es. Después de Dios vienen todas las generaciones y viene todo lo demás. Total. Pero Dios es el primero. Total. Y no se puede decir que María sea primero que Dios. No, nunca. Al decir Madre de Dios, se le está atribuyendo una existencia anterior a la de Dios, lo cual no es correcto, lo cual no es lógico, ni es razonable, ni tiene nada que ver con la verdad de Dios. Y permítame, Óscar, ahí yo leo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ni hay Dios, ni hay quien sea primero que Dios. No puede ser María Madre de Dios. Pero las personas lo repiten sin razonar. Sin razonar. Por eso decimos que sin razonar, porque la Biblia nos está dando la razón al decirlo. Total, claro. Dios es primero que todo y que todos. Bueno, si comparamos nosotros el rezo, que es una forma de, entre comillas, oración, Sí. con el clamor de Cristo, vamos a pensar en esto. ¿Cómo era la oración de Cristo? A ver, hay un texto en Hebreos capítulo 5, desde el verso 5 se puede leer para que lo comprendamos muy bien tomando el contexto. Hebreos 5. Desde el 5 en adelante. Sí. Y, a ver, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, Eso. ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, en Cristo al orar había un temor reverente, había un clamor acompañado de lágrimas. Sí, Y recordemos la oración del huerto. La oración del huerto es histórica. claro. Y todos yo creo que hemos escuchado sobre ella. Sí, total. Cuando él oraba, dice que su sudor Era como grandes parecía gotas. grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Literal. ¿Qué había en esa oración? Había intensidad. En esa oración había esfuerzo. En esa oración había entrega total. Porque en la oración se entrega la mente, se entrega el corazón, se entregan los sentimientos, se entrega la razón, se entrega el cuerpo mismo. Porque así lo hacía Cristo y así Claro. debe de ser. Porque no se le está orando a algo inerte, entre otras cosas. Porque ¿a quién se dirige la oración? A Dios. No sé, Y a Jesucristo, su Hijo. no se le puede orar a alguien diferente a Dios o a Cristo Claro. o a San Judas. ¿Se le puede orar a San Antonio o a San Francisco? No, no, ¿por qué no? Porque no nos oyen, Pero porque están muertos. están muertos. Esto del rezo dirigido a los, entre comillas, santos, Y además de que están muertos, es un culto. y a los además de que muertos. están muertos, nunca tuvieron facultad en vida, y mucho menos ahorita, obviamente, para responder oraciones, para responder a súplicas de nadie. Es que el único al que se debe de orar es a Dios y a Jesucristo. No, que a la Madre de Dios. No, Dios no tiene Que madre. Dios no tiene mamá. Dios es eterno. Dios es eterno. La Madre de Dios no existe. Este concepto de Madre de Dios luego lo miraremos
en su origen. Ok. ¿De dónde sale ese concepto? Ok, muy Y bien. cuándo lo asume la iglesia mayoritaria. Ok, Pero lo importante es que aprendamos a orar. ¿Cómo oramos? Primero, con fe, sí, porque así lo dice Santiago, pero pidan con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que puede pedir, pero no crea que quien ora así va a recibir algo de parte de Dios. Eso está en Santiago 1:5 en adelante. Se puede, vamos a mirarlo, si ¿cierto? quieres leámoslo para que Vamos a lo mirarlo, sí, entendamos. porque... Con fe, leer, orar con fe. Ok. Bueno, Santiago, capítulo 1, El que alguno tiene falta verso de 5. sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si se ora con fe, se va a recibir. Sí. Pero si se le ora a quién? Al Dios verdadero. Al que tiene el poder. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es el único que puede oír la oración. Sí. Porque miren, es el único omnipotente, omnipresente, omnisciente. Total. Quiere decir, el único que todo lo puede, el único que todo lo hace, el único que todo lo sabe, el único que está en todas partes simultáneamente, Sí. el único que lo puede oír a usted y a 1.000 millones de personas más simultáneamente. Total. Si toda la población humana tuviera el mismo Dios y le adorara al mismo Dios y le pidiera al mismo Dios al mismo tiempo, ese Dios Él no tiene problema en puede responder escucharle a todos. a todos simultáneamente, porque es todopoderoso. Y aclarando aquí, tomando el texto que mirábamos ahora, Él, estamos hablando de Dios, le dio también esa facultad a su Hijo. Por lo Cristo cual Jesús. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí lo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí está el otro texto de Mateo 28:18. Toda potestad me es dada Sí, en el cielo y en la tierra. No hay límites para la potestad que su Padre le dio a Cristo el Señor, claro. a quien también se adora por orden de Dios. Cuando lo introducen a la creación dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Y si los ángeles adoran a Cristo, también nosotros Total. en nuestra oración. Esa es la gloria que Dios, el Entonces, Padre, le dio a su Hijo. Orar con fe, orar constantemente, orar con todo el corazón. Sí, Decía el profeta, me buscaréis y me hallaréis, porque lo haréis con todo vuestro corazón. cómo no. Cuando uno entrega el corazón a Dios en oración, como un niño de 1 año se entrega en los brazos de su padre, lo pone en un lugar alto y el padre le dice, arrójate, y el niño se arroja. Sí, claro. ¿Por qué? Porque confía en su padre. Total. Si así confiamos en Dios para pedirle en oración, Dios no nos va a dejar. Nunca. Entonces la concepción de Dios que debemos de tener tiene que ser también muy clara al respecto. Dios, ¿cómo lo podríamos nosotros considerar como el ser más grande, el más sabio, el más justo, el más bueno, el más generoso, el más poderoso, el más misericordioso de todos los seres que habitan el universo? La fuente de Así todo. es Dios. La fuente de todo es Dios. Entonces, si confiamos De todo lo bueno. en Él, claro, De todo y lo hablamos del Dios verdadero, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Sí. que es el único Dios verdadero. Y así lo dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú A has quien enviado. tú has enviado. A ese único Dios verdadero es a quien nos debemos de dirigir en oración, y Él nos bendecirá. Oscar, con mucho respeto para las personas que pues, le rezan a la estampita, a la figura, a la imagen, ese tipo de cosas, de acuerdo a las escrituras,
y a ese evangelio establecido por el Señor Jesucristo y enseñado por los apóstoles, ese tipo de cosas no tienen ninguna repercusión, para nada. Buena, no tiene ninguna repercusión. Buena, ok, claro, sino mala. Ningún efecto bueno tiene. Sí, O sea, sino mala. eso, y lo reitero con mucho respeto, es una perdera de tiempo. Fíjense lo que decía David. ¿Dónde está su Dios? Preguntaban los gentiles, Sí. los que no eran israelitas. Buscando una imagen, una figura. Porque Israel adoraba al único Dios verdadero. Los otros pueblos no. Ellos tenían sus figuras, sus Ellos imágenes, tenían sus propios dioses. ídolos. A ver, aquí hay una cosa bien interesante. ¿Por qué los otros pueblos no podían adorar al mismo Dios de Israel? Porque Dios no era Dios de ellos. Porque ellos no tenían quien les enseñara el conocimiento de ese Dios verdadero. Ok. Entonces, en esa necesidad de Dios, se limitaban a inventar un Sí. Dios y lo esculpían o lo tallaban o lo pintaban o lo forjaban de alguna manera para tener un Dios. Pero el Dios de Israel no era así. No, jamás. Y el Dios de Israel tiene características Que son nos hacen únicas de él. reconocerlo como el único Dios. Claro. Entre ellas es invisible. Entonces entraban al templo donde Israel adoraba a su Dios y preguntaban: ¿y dónde está el Dios de estos? Sí. ¿Dónde está? Que no lo veo, no se ve. ¿Y qué pensarían? Se les cayó, se les quebró, no lo han comprado, lo están aseando, lo están lavando, lo están reparando, porque así eran los dioses de ellos. Pero el Dios de Israel no. El Dios de Israel es todopoderoso. Y decía David: nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Y empieza a hacer una comparación con respecto a los dioses de los otros pueblos. Sí. Esos dioses tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Y tienen manos, pero no palpan. Y tienen garganta, pero no hablan. Y tienen pies, pero no caminan. Los tienen que llevar cargados. Y mire dónde nos está llevando el tema de la oración, porque no estamos hablando acá de idolatría ni ese tipo de cosas, No. Pero obligadamente el tema de la oración nos lleva allá, porque Exacto. es que la oración es a Dios. Porque pedirle a eso que supuestamente está representando al Dios verdadero es inútil, porque el Dios verdadero no hay nada que el hombre pueda fabricar para representarlo a él. Es que mire, Oscar, hasta donde llega el error del ser humano. Llega y en su taller para hacer esa imagen a la que le coloca por nombre, cualquier cosa, pero que para él que le ponga Jesucristo por nombre, porque ahí le que para él representa a su Dios. Entonces él está, si es vicioso, está fumando su vicio, o tomando su licor, etcétera, o su música de cualquier género, y está elaborando esa figura. Cuando la termina, la pinta bien bonita, ¿sí? Y la pone en un lugarcito, ya se le arrodilla o ya la invoca. Y no lo puede ver, porque aunque le pinte unos ojos muy bonitos, no puede ver, la boca muy bien hecha, no puede hablar, oír, no puede oír, no tiene ni unas orejas ahí metálicas o de madera, pero no puede oír. Ahora, el otro acto que es bien errático, el de pedirle a los santos, Sí. y establecerle culto a los santos y hacer templos en honor a los santos, el templo de San Antonio, de San Francisco, de San Agustín, de San yo no sé quién, eso es un acto de adoración que solamente se le ofrece a Dios. Total. Porque levantar un templo en honor a su nombre de aquel santo es considerarlo Dios. Claro. Y es ponerlo en un lugar de culto. Sí. Y es honrarlo como Dios. Pero no, eso está equivocado. Ojalá que esto que ustedes escuchan, que Dios nos concede poder transmitirle, les lleve a razonar. No hay culto a los muertos. No, los muertos no oyen. Es que Dios Los es muertos, Dios de vivos, el Señor dijo, Dios no es exacto. Dios de muertos. Cuando le decían, perdón Oscar, cuando le reclamaban los fariseos, es que nosotros somos hijos de Abraham. Digo, no, es que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque Él estaba ahí estaba la presencia de Dios en Él. Sí, en Jesucristo. no. Y a Cristo, pues ellos lo rechazaron, los religiosos Total. de la ocasión, o contemporáneos a Cristo, Claro. lo rechazaron, y ellos decían: no, es que nosotros creemos es en Moisés. En los muertos, en los que ya habían muerto. Es que el que ya murió, ya murió.
Si fue un justo, su cuerpo está en la tierra y ya no tiene parte en todo lo que se hace debajo del sol, dice Salomón, pero su alma está debajo del altar de Dios y no hay contacto de esa alma con el mundo físico. ¿Y en qué nos beneficia en este momento a nosotros, Oscar, llevándolo ya a este espacio? ¿En qué nos beneficia a nosotros, por ejemplo, la vida de los grandes profetas, de los grandes siervos de Dios del tiempo antiguo, que fueron hombres que la palabra de Dios estaba en su boca? Claro, total, sí, pero ¿en qué nos beneficia hoy a nosotros? No, O la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de esos hombres de Dios. Es una hermosa historia. Claro. Porque eso sí es una hermosa historia. ¿En qué nos beneficia la vida de ellos a nosotros? Benefició y su ministerio a los de su época. A los que en su época estuvieron Pero a nosotros ya no. conociéndolos, reconociéndolos Claro. y obedeciéndolos. Ahora hay apóstol de Jesucristo Vivo. también en esta época, Claro. vivo, activo, con un ministerio que está desarrollando en beneficio de las almas de nuestro tiempo. En plena actividad Está de su poniendo función el fundamento ministerial. en nuestra Ok. alma. Ese fundamento es Cristo. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que Es muy importante, Oscar, pues yo creo que este tema es muy extenso, porque la verdad es muy extenso, pero pues bueno, hoy lo hemos alcanzado a tocar así brevemente para todos ustedes. Los invitamos a pensar en eso y a reflexionar en que cuando ustedes vayan a orar, háganlo. Y nos queda faltando la forma de cómo hacerlo también, sí, que lo ya. trataremos en otro Sí, espacio. aunque así, a abuelo de pájaro, se podría decir, la oración se hace de rodillas, Por orden de Dios. ¿sí? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Isaías 45:23. Sí, Así es es. mandato de Dios. Y si nos vamos a la historia, para no alargar ya el programa, todos los hombres de Dios, los profetas, los reyes de Israel y pues los apóstoles, y el mismo Jesucristo, oraban y oraron de rodillas y oran de rodillas los hombres de Dios. Entonces, para ustedes, pues bueno, escríbanos, déjenos sus comentarios y los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal. Dios los bendiga a ustedes, a Oscar Dios le pague por estos minutos, Amén, Hugo. por compartir en este espacio. Y bueno, que Dios los bendiga y hasta una próxima. A ustedes Dios los bendiga y sean muy felices. Bueno, chao.